Hola, en esta etapa 1 realizamos una práctica de laboratorio sobre la densidad. Primero observamos los diferentes cuerpos o figuras que íbamos a utilizar. Después, medimos sus dimensiones con una regla para poder obtener datos como el volumen. Luego, usamos la balanza para medir la masa de cada figura. Anotamos todos los resultados en nuestra tabla de datos. Después le colocamos agua a la pipeta. Después introducimos las figuras en una probeta con agua para comprobar su densidad. Esta actividad nos ayudó a comprender mejor cómo se relacionan la masa, el volumen y la densidad en los materiales. Hola, en esta etapa del experimento, trabajamos con la temperatura y los cambios de estado del agua. Primero nos pidieron llevar hielos en un termo para evitar que se derritieran rápido. Después, ya en el laboratorio, la maestra nos dio un termómetro como el que se observa aquí. Luego colocamos los hielos dentro de un vaso de precipitados y metimos el termómetro entre los hielos para medir la temperatura inicial, que estaba cerca de los 0 grados. Después colocamos el vaso de precipitados sobre una parrilla eléctrica pequeña de laboratorio para comenzar a calentar el hielo. Mientras el recipiente se calentaba, teníamos que revisar y registrar la temperatura cada minuto, observando cómo iba cambiando en la tabla de datos. Pudimos notar que al inicio el hielo se mantenía frío, pero conforme recibía calor, la temperatura comenzó a aumentar y el agua siguió calentándose. Con esta práctica entendimos mejor cómo temperatura cambia durante el proceso de calentamiento del agua. Buenos días, somos el equipo 2 que está conformado por Michelle, Lía, Raúl, Yulisa y Alexia. Nosotros hicimos un circuito en paralelo y practican ¿qué es un circuito paralelo? Un circuito paralelo es cuando los componentes están conectados en ramas separadas y todos reciben el mismo voltaje. Si uno falla, los demás siguen funcionando. En el primer está aplicado un protocolo que es una placa de pruebas donde se colocan los componentes iniciales. La energía proviene de una batería externa, lo que permite que el circuito funcione sin estar conectado a una computadora. En el protocolo hay 3 LEDs de colores rojo, amarillo y otro que se encienden para mostrar señales o secuencias. En la imagen se observa un circuito electrónico armado sobre una superficie de tela. Es un proyecto sencillo de electrónica que se utiliza una placa Arduino Uno que funciona como el cerebro del circuito y controla las zonas y esos son los colores que el rojo es negativo. El rojo es positivo, azul es negativo. El rojo volvemos porque se conecta. Comprendimos la importancia de las condiciones de uso de las sustancias y cómo las redes pueden representarse. Señales, además entendimos que un circuito paralelo de componentes pueden funcionar de manera independiente. Nos ayudó a desarrollar habilidades básicas. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? No, ¿qué para el equipo?
días mi equipo y yo les vamos a comentar lo visto de la etapa 1, 2, 3 y 4. Empecemos por la etapa 1. Hoy vamos a hablar sobre los estados de agregación de la materia. Los sólidos son capaces de soportar y transmitir esfuerzos porque microscópicamente sus moléculas están dispuestas de manera ordenada. Los líquidos son capaces de fluir, muchos de ellos son relativamente incompresibles en la capacidad de fluir. Se puede inferir en las fuerzas de atracción intramoleculares son menos fuertes que en los sólidos. Los gases se comprimen con facilidad y ocupan todo el recipiente que los contiene, propiedades que nos permiten inferir en su estructura molecular. Un plasma es un gas cuyos átomos están ionizados. De los átomos que lo forman se han separado algunos o todos los electrones, convirtiéndose en una mezcla que puede conducir la electricidad. Ahora hablaremos de la densidad. La densidad es una propiedad de todos los materiales en la cual se relaciona la masa de la sustancia con un volumen que ocupa. En presión y fluidos, un fluido ejerce la misma presión en todas direcciones en un punto del mismo. La presión hidrostática es la presión debida al peso del fluido que se encuentra por encima de un nivel de profundidad determinado. La presión atmosférica está relacionada con las capas de la atmósfera. La estratosfera comienza a partir de la troposfera y llega hasta un límite superior a 50 kilómetros de altitud. La mesosfera se extiende entre 50 y 80 kilómetros de altura y contiene cerca de 0.1% de la masa total del aire. La ionosfera se entiende desde una altura de casi 80 kilómetros sobre la superficie terrestre hasta 640 kilómetros o más. La troposfera es el espacio situado alrededor de la Tierra en el cual el campo magnético del planeta domina sobre el campo magnético del medio interplanetario. Normalmente la presión atmosférica se mide con el barómetro que fue inventado por el evangelista Torricelli. Está constituido por un tubo de vidrio cerrado en uno de sus extremos y abierto en el otro. El tubo se llena de mercurio, se invierte y se sumerge en un recipiente lleno de este líquido. El principio de Pascal dice que los cambios de presión en cualquier punto del fluido encerrado y reposo se transmite a todos los puntos de fluido si actúan haciendo diferencia. Fue descubierto por Blaise Pascal y comprobado en forma experimental. En pocas palabras, un cuerpo sumergido recibe una fuerza de empuje igual al peso del fluido que desplaza el cuerpo. Ahora hablaremos de la temperatura y el equilibrio térmico. La temperatura es la variable que determina el estado de equilibrio térmico entre los sistemas. Un sistema se encuentra en el equilibrio térmico cuando se alcanza a la misma altura. Según la teoría cinética molecular, un gas está constituido por partículas muy pequeñas, átomos o moléculas. Las fuerzas de atracción entre las partículas de un gas son por lo general muy pequeñas. El volumen real ocupado por las partículas es extremadamente pequeño comparado con el que ocupa el gas en su totalidad. La temperatura es una medida de la energía cinética promedio que poseen los átomos, partículas o moléculas de una sustancia. Las primeras escalas introducidas fue la escala Fahrenheit, propuesta de 1714 por Gabriel Daniel Fahrenheit. El punto superior fue la temperatura del cuerpo humano, a la cual le asignó el valor de 96 grados. En otros países anglosajones se utiliza la escala Celsius, la cual es más utilizada internacionalmente. Fue propuesta por André Celsius en 1742. Y el punto superior es aquel en el que coexisten el agua y el vapor de agua en equilibrio térmico. Carga eléctrica y materiales. Toda la materia está formada por átomos compuestos de electrones, protones y neutrones. Los electrones tienen carga negativa y los protones tienen positiva. Materiales, aislantes. La carga eléctrica permanece en el mismo lugar. Conductores, permiten el movimiento de electrones. Semiconductores, pueden actuar como conductor o aislante dependiendo del entorno. Campo eléctrico y resistencia eléctrica. El campo eléctrico es la región donde una carga experimenta una fuerza eléctrica, se presenta con la letra E y depende de la fuerza sobre una carga positiva. La resistencia eléctrica es la oposición que presentan algunos materiales al paso de la corriente eléctrica. Circuito eléctrico y magnetismo. Un circuito eléctrico es un camino cerrado donde las cargas eléctricas circulan desde una fuente de energía hacia dispositivos como focos o motores. El magnetismo es la propiedad de ciertos materiales como hierro, cobalto y níquel para atraer otros materiales. Los cuerpos con esta propiedad se llaman imanes.
Los movimientos periódicos repiten sus condiciones después de cierto tiempo. El periodo es el tiempo que tarda en repetirse el movimiento y la frecuencia es el número de repeticiones por segundo. El movimiento ondulatorio transporta energía mediante ondas, magnitudes de las ondas, frecuencia, número de ondas por segundo, periodo, tiempo de una onda completa, longitud de onda, distancia entre dos puntos iguales de la onda, amplitud, desplazamiento máximo, velocidad de onda, rapidez con la que viaja la onda. Sonido y efecto Doppler. La acústica estudia el sonido. El sonido es una onda mecánica que necesita un medio para propagarse. Características del sonido. Tono, depende de la frecuencia. Timbre, distingue sonidos de diferentes fuentes. Sonoridad, intensidad del sonido. El efecto Doppler ocurre cuando el emisor y el receptor están en movimiento. La frecuencia aumenta si se acercan, disminuye si se alejan. Óptica, luz, espejos y lentes. Las ondas electromagnéticas forman el espectro electromagnético y viajan a la gran velocidad. La reflexión de la luz ocurre cuando un rayo rebota en una superficie. Los espejos pueden ser cóncavos, reflejan hacia adentro, convexos, reflejan hacia afuera. Las lentes hay convergentes, unen los rayos de la luz, divergentes, separan los rayos de la luz.